Este es un video de respuesta a los argumentos que encontrarás a continuación. Quiero aclarar que no conozco a la persona que grabó este video, me lo compartieron y aquí están algunas opiniones. Hago una inferencia de que Jesús no era un pobre y un mendigo pidiendo plata, sino que tenía suficientes recursos y suficiente dinero para sostener su ministerio, los discípulos y sus familias. Pero de igual manera te voy a dar algunos argumentos que sostienen mi punto inicial. Número 1. A Jesús le dieron oro cuando nació. No sabemos cuál es todo el monto, pero creemos que fue suficiente para sostener su niñez y parte de su ministerio. De hecho, se necesitan recursos para haber vivido tantos años en Egipto. Este argumento, que se basa fundamentalmente en suposiciones, parece omitir un elemento muy importante, y es que cuando José y María llevaron al niño Jesús para presentarlo en el templo, llevaron 2 tórtolas y 2 palominos, que según las estipulaciones de la ley era la cantidad que debían llevar las personas de menos recursos. Las personas más acomodadas llevaban ganado menor o ganado mayor. Y recordemos que ellos no fueron a Egipto por voluntad propia, sino fueron por desplazamiento forzado. Número 2, y todavía sostengo este punto, Jesús necesitaba de una tesorería y un tesorero para cuidar y ser buen mayordomo de los recursos que entraran a su ministerio. Ya fueran mujeres que sostenían su ministerio o cualquier otra persona que quería dar, parte del ministerio de Jesús era ser buen mayordomo y cuidar bien los recursos que entraran a ese ministerio. Este tema de la tesorería y que tuviera un tesorero simplemente dice que Jesús era responsable con sus finanzas, no habla de la cantidad de dinero que tenía. Y es muy interesante los apuntes que hace Juan al respecto, porque dice que el encargado de la bolsa de dinero era Judas y sustraía cada cierto tiempo de esa bolsa de dinero. Además, en ese sentido uno podría preguntar, ¿por qué vendió a Jesús por 30 piezas de plata, que no era una gran cantidad de dinero, si recibían tanta plata como se supone que deberían recibir? Además, no es una nota menor el hecho de que se diga que quienes sostenían a Jesús principalmente eran mujeres. Número 3. Jesús era hijo de un carpintero muy reconocido. La palabra sí es tectón, así que Jesús no solo trabajaba con madera, sino también hacían herramientas y cosas para las casas de esta época. De hecho, en la Biblia se le reconoce a Jesús como el hijo del carpintero. 2 cosas aquí: o Nazaret era muy pequeño y todo el mundo se conocía, o el trabajo de José era tan bueno que la demanda era muy alta. Me inclino por la segunda. En cambio, aquí yo me inclino por la primera. Los estudios demográficos de la época, que a propósito está en discusión qué significa el concepto de Nazaret, que fue establecida como colonia romana posteriormente, se piensa que podría ser un lugar de unas 300 o 400 personas. Así que al ser básicamente un caserío, un pueblo pequeño, es muy probable que se conocieran entre sí. Pero más allá de eso, este es, creo yo, su peor argumento, porque el concepto de tectón no se refiere especialmente a carpintero. Esa fue una traducción que hizo Justino Mártir posteriormente. Se refería a personas que sí trabajaban, pero el jornal del día. Algunos académicos como Gerd Tyson o Jean-Dominique Crozat hablan de que estaban muy cerca de la línea de pobreza. Un tectón no era una persona que tenía mucho dinero, sino precisamente que no tenía dónde recostar su cabeza. Porque, a propósito, no tenían tierras propias, sino que probablemente habían sido despojados por los romanos y les tocaba trabajar el diario para vivir. Número 4. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús en la tierra vivió por encima de la ley, mostrándole a los fariseos y a los sacerdotes un nuevo y mejor camino. Jesús tuvo que haber vivido lo que predicaba. Esto quiere decir que si ofreció un mejor camino, él tuvo que haber cumplido la ley. Si lo hizo, tuvo que haber ayudado a los pobres, haber dado financieramente a los pobres y haber ofrecido equidad para los pobres. Honestamente no entiendo qué tiene que ver este argumento con el tema. Número 5. Si Jesús no tenía plata, entonces ¿por qué los soldados romanos echaron suertes para quedarse con su manto? Para pensar. Esta idea de manto, que es una traducción simplemente para una especie de vestido, no significa necesariamente que era algo de mucho dinero, sino que estaban parodiando a Jesús, lo estaban vistiendo como si fuera un rey. Pero Jesús en la cruz murió desnudo. Además, ya que estamos hablando de la crucifixión, ¿por qué Jesús tuvo que ser enterrado en una tumba prestada si tenía tanto dinero? Número 6. Si Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, ¿cómo va a enviar a su Hijo a la tierra para sufrir y cumplir un ministerio a medias y mediocremente? Dios no envió a su Hijo a la tierra para que sufriera financieramente. La mediocridad no tiene que ver con la ausencia de recursos económicos. ¿Y qué le decimos a todas esas personas que son fieles a Dios, más allá de cualquier escenario de grandes cantidades de dinero, que son fieles a Dios por amor allí donde nadie los ve,
dando su vida y sin grandes cantidades de dinero. El éxito en el ministerio nunca se midió por la cantidad de dinero, se midió por la profundidad de tu fidelidad. El llamado de un seguidor de Jesús, de una persona que ha sido llamada por Dios, es ser fiel hasta las últimas consecuencias. Más allá del oro o de la plata, es ser fiel a tu Señor.